Sesión extraordinaria. Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos evalúa situación en Venezuela. Repudio. Canciller Delcy Rodríguez considera que acciones de Almagro buscan generar una intervención extranjera. Preocupados por el país, 25 expresidentes y exjefes de Estado a favor del informe para la activación de la Carta Democrática a Venezuela. Ejercen presión. Parlamentarios de la Unidad exigen al CNE que publique el cronograma para el referéndum revocatorio. En apoyo al gobierno, jóvenes se marchan desde la Plaza Morelos hasta el Palacio de Miraflores. Al menos 4 muertes violentas se han registrado en las últimas 24 horas, solo en la Gran Caracas. Llegó a la docena. Miguel Cabrera conectó jonrón en una jornada explosiva para los venezolanos. Faltan 14 días para el estreno de Entre tu amor y mi amor, donde Rosemary Marval debutará con su primer protagónico. En la frontera entre Colombia. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Tengan todos muy buenas tardes y sean bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Vendrina, buenas tardes. Así es, muy buenas tardes tengan todos. Ya estamos listos en nombre del equipo de Noticiero Venevisión, Néstor Brito Landi, que les habla Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones de inmediato. Tenemos que en Washington, Estados Unidos, se realiza la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, para considerar el proyecto de declaración sobre la situación en Venezuela. Bernardo Álvarez, embajador de Venezuela ante la OEA, pidió durante el encuentro la suspensión de la reunión y convocar a una nueva sesión del Consejo Permanente. Esto debido a que la petición realizada por Venezuela no había circulado. Luego de esta solicitud, se convocó a un receso. Nosotros podemos discutir cuál podría ser el punto el temario, vamos a decir así, o el orden del día de la próxima reunión. Y por cierto, no hay ningún problema para nosotros que en una reunión convocada por solicitud nuestra se presenten todos los papeles, ideas, borradores que hayan circulado de manera informal, porque hasta ahora formalmente lo que hay es la solicitud que hizo Argentina y que después un grupo de países se plegaron, y la que nosotros hicimos, mandamos el día lunes y fue recién circulada ayer en la tarde. Entonces, bueno, vamos a suspender este consejo, vayamos entonces a discutir cuál sería la orden del día de otro nuevo consejo que se puede hacer inmediatamente, y en ese consejo se pueden discutir, convocado por Venezuela, y vuelvo a repetir, puede estar también el consejo, la presidencia del Consejo Permanente con Venezuela, se pueden discutir todas las propuestas que hasta ahora se han manejado. Estas declaraciones se ofrecieron durante la reunión y la propuesta del embajador venezolano sería puesta en votación. Representantes de México, Nicaragua y Bolivia estuvieron de acuerdo con la cancelación de la sesión y la realización de una nueva. Bien, allí es el momento, pues, sobre lo que estaba ocurriendo en el seno de la OEA. 20 minutos de receso, una pausa para tomar la decisión si se suspende permanentemente esta sesión del día de hoy. Bueno, en este momento una comisión del parlamentario o de parlamentarios de la Mesa de la Unidad Democrática está en el Consejo Nacional Electoral para exigir la publicación del cronograma que permita realizar el referendo revocatorio este año. Manuel Covela se encuentra en vivo desde la sede del organismo electoral para ampliarnos la información. Manuel, adelante, buenas tardes, cuéntanos. Así es, Néstor. Buenas tardes, saludos a todos. Efectivamente, hace aproximadamente media hora llegó esta comisión de parlamentarios a la sede del CNE. Llegaron en normalidad, incluso pues pudieron pasar a bordo de sus vehículos hasta aquí, hasta la entrada principal de la sede del organismo electoral, y fue una comisión encabezada por el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Enrique Márquez, acompañado por el segundo vicepresidente del Parlamento, Simón Calzadilla. También estaba Julio Borges, jefe de la fracción
Comisión Parlamentaria de la Unidad, y también estaban otros diputados como Tomás Guanipa, Américo de Gracia, Carlos Prosperi y Juan Guaidó. El objetivo de ellos es entregar un documento a las autoridades del CNE, un acuerdo que fue aprobado el pasado 24 de mayo en sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, en el cual exhortan al Poder Electoral a que publique el cronograma del referéndum revocatorio y también que se le dé cumplimiento cabal a los lapsos establecidos en el reglamento de promoción de referendos para convocar y realizar esta consulta popular. Nosotros vamos a seguir aquí muy pendientes para esperar las declaraciones y los resultados de esta reunión. Por lo pronto sigan con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Manuel. La juventud que respalda al gobierno nacional está concentrada en la Avenida México, aquí en Caracas, para partir hacia el Palacio de Miraflores y manifestar su rechazo a la solicitud del secretario general de la OEA, Luis Almagro, de invocar la Carta Democrática a Venezuela. La movilización será recibida por el presidente Nicolás Maduro, quien repudió la petición de Almagro por considerarla una injerencia en los asuntos internos de Venezuela. Y el informe para la activación de la Carta Democrática en Venezuela fue respaldado por parte de 25 expresidentes y exjefes de Estado pertenecientes a la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA. Los mandatarios piden al gobierno venezolano la liberación de los presos políticos y el respeto de las decisiones de la Asamblea Nacional. Asimismo, solicitan las condiciones para la celebración del referendo revocatorio con el fin de solventar la crisis humana, política e institucional, así como económica y social que atraviesa Venezuela. El presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, apuesta que el diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana contribuye a que las partes superen sus diferencias y descubran puntos en común en aras a mejorar la convivencia en Venezuela. El dominicano agradeció la confianza depositada en su país para realizar el encuentro que espera sea productivo para resolver la crisis venezolana. A través de un comunicado, el presidente Medina ratificó su disposición a colaborar con el proceso de diálogo, ya que considera que esta iniciativa es la herramienta democrática por excelencia para la construcción de la paz, fraternidad y bienestar en una sociedad. Bien, amigos, hacemos nuestra primera pausa. Así es, más adelante en su noticiero Venevisión. Innovación. Inaugurado en Suiza el puente más largo y profundo del mundo. Los detalles en breve. Amigos, 12:11 minutos y nos vamos de inmediato al Consejo Nacional Electoral. Allá hay importante información con Manuel Covela. Adelante, Manuel, cuéntanos. Sí, Néstor, vamos nosotros inmediatamente a escuchar declaraciones de Enrique Martes, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, después de haber integrado el exhorto al CNE. Vamos a escuchar. Que ha sido fruto de la deliberación en la Asamblea y que lo traemos nosotros en representación no solo de esa institución, sino del pueblo venezolano que confió en nosotros para integrar esta asamblea. Los millones y millones de venezolanos que votaron por un cambio político en nuestro país, hoy se encuentran representados en esta visita institucional que le hacemos al Consejo Nacional Electoral para, a nombre de ese pueblo y de su institución, la Asamblea Nacional, exigirle al CNE el cumplimiento con la ley, el cumplimiento con la Constitución. Los términos del acuerdo que entregamos de emplazamiento al CNE son muy claros y hacen un resumen de las violaciones a la Constitución y las leyes en que han incurrido no solo los actores políticos asociados al gobierno y el propio Ejecutivo, sino también las violaciones que ha cometido el Consejo Nacional Electoral en el principio de la convocatoria de este referéndum revocatorio. Ese acuerdo tiene como sustrato la crisis que está viviendo nuestro país. La crisis no puede ser soslayada porque no es solamente una crisis política, no es la más importante, no es una crisis institucional, es una crisis social, económica, que está asolando a nuestra familia y que está asolando al pueblo venezolano. La catástrofe, la calamidad que está viviendo el pueblo es nuestra motivación principal para estar aquí hoy en el Consejo Nacional Electoral, para exigirle a esta institución
para exigirle a su presidenta, a sus integrantes, que se pongan a tono con la historia, que se pongan a tono con ese sufrimiento del pueblo y liberen las barreras que impiden que el referéndum revocatorio se realice este año como se tiene que realizar. Hablamos con el rector Luis Emilio Rondón, quien es el que nos ha recibido a nombre del directorio, y le damos mucho valor a que nos haya recibido, a que nos haya escuchado, porque compartimos con él lo que la Asamblea también discutió, que es materialmente imposible que el referéndum revocatorio no se realice este año, debido a que los lapsos reglamentarios, tal como están expresados en el propio reglamento del CNE, dan perfectamente para que el referéndum revocatorio se realice en el mes de octubre de este año. Esperamos, por supuesto, de parte del Consejo Nacional Electoral, apego a la Constitución y sobre todo responsabilidad histórica, porque en la cabeza de las rectoras del CNE está la responsabilidad de permitir que esta crisis económica, social, política, institucional que vive nuestro país tenga una transición pacífica. El pueblo venezolano no se calará que se manosee el revocatorio y se atrase para el interés del Ejecutivo de Gobierno, el que va a ser revocado. No se lo calará porque es la única válvula de escape que tiene frente al sufrimiento que está atravesando el pueblo. Si ahora el CNE se le ocurriera decir en los próximos días que el referéndum no puede ser hecho este año, nosotros aseguramos responsablemente que eso elevaría la presión social en Venezuela a límites insospechados. Por eso hablamos de responsabilidad histórica y no solamente política y constitucional, sino la responsabilidad que tiene que tener el CNE frente a lo que está ocurriendo en Venezuela. Nosotros estamos aquí cumpliendo con esa responsabilidad histórica y dándole un campanazo al CNE, un emplazamiento para que cumpla con la Constitución y que nadie se llame a engaños. No estamos pidiendo favores del CNE, no estamos implorando ni suplicándole al CNE que nos regale un voto o que nos valide una firma que no deba ser validada. Le estamos pidiendo cumplimiento con la ley y con la Constitución, que es nuestro mandato desde la Asamblea Nacional. Finalmente debo decir que nos ha sido informado oficialmente por el Consejo Nacional Electoral que el día de mañana se realizará con la organización proponente del referéndum, es decir, con la Mesa de la Unidad Democrática, una reunión para revisar el informe que se genera de esta primera etapa de las firmas e iniciar el proceso de validación. Nuestras expectativas son, por supuesto, como Asamblea Nacional y como factor político, es que el día de mañana sea liberado el cronograma completo del referéndum revocatorio y que se fije la fecha inmediata para la validación de las 197.000 firmas que son requeridas para pasar a la próxima etapa. Estamos convencidos que no hay ningún elemento legal, procedimental o político que pueda detener al Consejo Nacional Electoral para que mañana no inicie ese proceso. Convencidos como estamos de eso, hemos venido acá institucionalmente desde la Asamblea, exigiendo respeto para la Asamblea y respetando al... Es la información que se genera a esta hora en el Consejo Nacional Electoral. Continuamos con más. El diputado ante la Asamblea Nacional por la Unidad, Juan Pablo Guanipa, considera que la convocatoria de la OEA para activar la Carta Democrática de Venezuela no representa una amenaza para el país. Asegura que es positivo que la comunidad internacional esté al tanto de lo que sucede y reiteró que con este mecanismo no se promueve una intervención militar extranjera. Agregó que los problemas que sufre el país están plasmados en las sugerencias que hace la OEA para buscar una salida a la crisis. En primer lugar, es una competencia que tiene el secretario general de la OEA, así que no venga el gobierno a decir que no se puede, que está usurpando funciones. Es más, el presidente Maduro decía ayer
que el señor Almagro estaba usurpando las funciones que tiene el secretario general de la OEA. Pero bueno, si él es el secretario general de la OEA, tiene esa función. En segundo lugar, a mí me parece muy bueno que la comunidad internacional esté pendiente de lo que pasa en Venezuela y que haya presiones internacionales para que logremos, a través de vías democráticas, resolver los problemas del país. Guanipa dijo que el gobierno no quiere medirse en las elecciones porque le espera una derrota segura, tanto en el revocatorio como en los comicios de gobernadores. Una intervención militar extranjera en Venezuela y además anunció que piensa... Porque estamos buscando soluciones pacíficas, electorales, constitucionales a la crisis. Porque ellos quieren decir que lo que tratamos de hacer es acabar con la democracia, porque saben que esas soluciones electorales y pacíficas no los van a beneficiar. Este año en Venezuela tiene que haber 2 elecciones, elecciones de gobernadores y de consejos legislativos y el referéndum revocatorio para decidir el destino del país en Venezuela y en las regiones. A su llegada a Viena para asistir a una conferencia de países OPEP, el ministro de Petróleo y Minería, Eulogio Del Pino, aseguró que la producción de crudo a nivel mundial está congelada de facto debido a circunstancias coyunturales que afectan a los países productores. El también presidente de PDVSA señaló que la huelga del sector en Kuwait, los incendios en la provincia canadiense de Alberta y los saboteos de infraestructuras en Nigeria provocaron la salida de más de 3 millones de barriles del mercado, situación que a su juicio puede desplomar los precios del crudo para la temporada de invierno. La Mesa de la Unidad Democrática ofreció este miércoles detalles del proceso de validación de firmas ante el Consejo Nacional Electoral. Carlos Ocariz, representante electoral de la MUT, considera que el CNE debe convocar el proceso esta misma semana. Ocariz agregó que las cifras que pretendieron imponer algunos actores políticos sobre usurpación de datos y planillas planas no tenían sentido cuando las cifras arrojadas por el CNE dicen todo lo contrario. Rechazó que se invalidaran firmas. Muchas veces que nos dieran cuáles eran esos criterios para invalidar firmas. Nunca nos los dieron. O sea, nunca a los testigos de la MUT nos dieron cuáles fueron los criterios para invalidar firmas. Sin embargo, como estuvimos allí todo el tiempo, pudimos determinar o detectar cuáles fueron los criterios que el Consejo Nacional Electoral tuvo para invalidar firmas. Al momento, los testigos de la MUT dijeron que estaban solicitando los criterios. Ocariz dijo además que si el CNE invalida este grupo de firmas de la MUT, tiene un respaldo importante para sustituir las firmas anuladas. El Ministerio Público logró privativa de libertad para los funcionarios de la Policía Municipal de Chacao, Kedingers, Alberto García Salazar y Edgar Antonio Tobar Martínez, además de otros 2 hombres por su presunta responsabilidad en la muerte del mayor general retirado del Ejército, Félix Antonio Velázquez. En la audiencia de presentación, los fiscales imputaron al oficial García Salazar por ser presunto cooperador inmediato en el delito de homicidio calificado en la ejecución de un robo agravado, peculado de uso y simulación de hecho punible. Mientras que Tobar Martínez fue imputado por presuntamente ser facilitador en el delito de homicidio calificado en la ejecución de un robo agravado y peculado de uso. Asimismo, Yaemil Jesús Brito fue imputado por ser el presunto autor en el delito de homicidio calificado en la ejecución de un robo agravado y posesión ilícita de arma de fuego. Mientras que a Santiago José Viera Escobar se le precalificó aprovechamiento de cosas provenientes del delito y posesión ilícita de arma de fuego. Desde el Estado Zulia, Irán Gaviria advirtió los riesgos de una confrontación entre venezolanos y llamó al diálogo y al entendimiento entre todos los sectores del país. Puente llama la atención del país, del liderazgo nacional. Es necesario entender que hay en democracia alternancia en el poder y que hay que reconocer políticamente a quienes nos adversan. Y al mismo tiempo, Puente dice, hagamos todo el esfuerzo, sobrepongámonos a esta peligrosa hora y encontremos por la vía constitucional, pacífica y electoral el camino para dirimir nuestras diferencias y para reunificar la nación venezolana. Gaviria aseguró que continuará recorriendo el país abogando por la unión de los venezolanos. La agricultura sigue su paso acelerado del llano a la ciudad. La naturaleza bondadosa también acompaña a la gente de Caracas, gente de la capital que decidió sembrar, cultivar la tierra. Tenemos 100 días para producir. Entonces,
estamos dando a conocer que sí se puede, porque hay producción y es verídico. En menos centro de Caracas nosotros tenemos 1000 matas de tomate, 500 de pimentón, cebolla, tenemos melón, patilla, acelga, tenemos 24 rubros aquí. Entonces quiere decir que sí se puede. Esta tierra fértil bañada de luz antes no tenía utilidad. Y es que hace apenas 3 meses los habitantes de este edificio de la Gran Misión Vivienda Venezuela, ubicado en La Candelaria, decidieron colocar semillas aquí, en este suelo grande. Tenemos crudo como maíz, auyama, lechosa, yuca, pimentón, tomate. Esto para generar un abastecimiento en todos los urbanismos, Misión Vivienda, de la Avenida Bolívar y algunas adyacencias. Para ser nosotros mismos los productores de nuestros alimentos. Mira, no se consigue la harina, pues vamos a sembrar maíz para que nuestros hijos tengan la arepa, como antes hacían nuestros abuelos, porque antes nosotros no teníamos. Ahorita es que estamos pendientes de que la harina, nuestros abuelos venían, molían y hacían las arepas. Ellos no son expertos en agricultura. La vida es la maestra de este grupo de venezolanos que buscan la suerte campesina. Hoy tienen siembra a la vista y pronto recogerán los frutos. Estamos sembrando tomate, pimentón, maíz, caraota, auyama, frijoles. Y todo eso que estamos cosechando va a ser distribuido acá en la comunidad, que está conformada en 296 familias. Los rubros se nos va a vender a precio justo. En nuestros apartamentos, esto es un apartamento, pero nosotros sí podemos sembrar. Mira, en mi casa yo tengo melón, tomate, piña, cebollín. Sí se puede, porque en un perolito tú agarras tu semilla de tu tomate, tu semilla que tú sacas de tu ají, lo pones a secar unos días y después lo siembras, y eso va cultivando. En los diferentes urbanismos de Caracas, en medio de los edificios y las casas, existen espacios verdes y jardineras donde las comunidades pueden sembrar sin ningún impedimento, ya que cuentan con suficiente luz solar, agua y suelo fértil. Noticiero Venevisión te recomienda que eches raíces en tierra venezolana, porque el futuro está en la raíz. Amigos, vamos a hacer una nueva pausa. Al regreso tenemos más información para ustedes. Quédense con nosotros. Ya venimos. Un delincuente apodado El Ever murió tras enfrentarse a comisiones de la Policía Nacional Bolivariana en la autopista Caracas Sur. Fabiola Yaquinto se encuentra en el sitio y nos tiene los detalles. Así es, el contacto lo hacemos desde la autopista Caracas Sur, sentido El Valle, específicamente en la entrada que da hacia el cementerio, donde se produjo un enfrentamiento entre comisiones de la Policía Nacional Bolivariana y un delincuente que estaba siendo solicitado por el delito de secuestro, que operaba en una banda delictiva en 1 de mayo. Al parecer, los funcionarios estaban emprendiendo la persecución contra este sujeto. Su vehículo sufrió una avería y se bajó del vehículo y enfrentó a los funcionarios. Hasta ahora se conoció que recibió varios impactos de bala, por lo que falleció. Efectivos de la Policía Científica se encuentran recabando las evidencias y también el cadáver para iniciar las investigaciones de este caso. Es el reporte que tenemos a esta hora del mediodía. Ustedes continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Fabiola. Y en otros hechos de violencia, un hombre murió durante un enfrentamiento entre la Guardia Nacional y varios delincuentes quienes pretendían robar la sede de Corpo Elec en Caucagua, Estado Miranda. Se conoció que un grupo de 10 hombres que portaban armas largas y cortas ingresó a la sede de Corpo Elec y mantenían secuestrado al personal. Se presentaron 15 efectivos quienes sostuvieron un enfrentamiento con el grupo armado. Allí fue herido mortalmente uno de los sujetos. En otro hecho, un estudiante de 10º semestre de Ingeniería de Comunicaciones de la UCAP fue asesinado anoche en el kilómetro 7 de El Junquito. La víctima es William Joel Salazar Gómez, de 21 años, y fue interceptado por varios sujetos en una estación de servicio, quienes le robaron el carro. Salazar se dirigió a su vivienda, le contó a su padre y ambos salieron para tratar de recuperar el vehículo. Al llegar al sitio, la víctima reconoció a uno de sus asaltantes, pero este también lo reconoció, le dispararon y huyeron. Además, Alejandro Enrique Niño, de 25 años, fue asesinado y su madre herida para robarles el carro cuando hacían cola en una estación de servicio cerca de la Universidad Santa María. Luego del forcejeo, los antisociales le dispararon y golpearon a su madre.
Un total de 27 bandas delictivas han sido desmanteladas en el estado Trujillo durante el año 2016. Rayndira Briceño nos informa. El comandante de las Fuerzas Armadas Policiales del Estado, Jairo Pernía, resaltó en la entidad trujillana organismos policiales trabajan con otros cuerpos de seguridad para disminuir el delito, desarticular bandas y evitar hechos como el ocurrido en el municipio Andrés Bello, el cual dejó como saldo 11 personas fallecidas. En el estado Trujillo, hablo por mi estado, por Trujillo, que es donde yo represento a las Fuerzas Armadas Policiales. Y estoy completamente seguro que paramilitarismo como grupos organizados no hay en el Estado. Es posible que haya algunas individualidades por allí, enconchados, enfriándose. Es posible. Por supuesto que la situación del país ha hecho de que las bandas organizadas incrementen su accionar por diferentes motivos, por diferentes razones. Si vemos los medios de comunicación nacional, nos reflejan enfrentamientos de hasta de 18, con bajas de hasta de 18 sujetos que portan armas largas, granadas. Pernía indicó que en la región más de 3.000 funcionarios policiales están preparados para actuar ante cualquier ataque e informó que en los próximos días se llevará a cabo un operativo de la OLP en los municipios del eje panamericano, jurisdicción que registra mayor índice delictivo en bandas dedicadas a la extorsión, robo y el sicariato. De TV Trujillo, Rayndira Briceño para Noticiero Venevisión. La justicia argentina desestimó la denuncia de la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner en contra del juez federal Claudio Bonadío, quien la procesó por presuntas irregularidades en su mandato con la venta de dólares en el Banco Central. La expresidenta había pedido juicio político en contra del magistrado por su actuación en la causa Dólar Futuro. La Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura decidió con la mayoría de votos desestimar la denuncia. El Senado de Brasil aprobó por unanimidad un proyecto de ley para aumentar las penas por delitos de violación colectiva. Esto tras conocerse la agresión sexual hacia una joven de 16 años por parte de 30 hombres. La medida será analizada por la Cámara de Diputados y prevé una pena de 13 años por violación grupal y demás de esa cifra si la víctima tiene menos de 14 años o falleció. El barco francés La Place había recibido señales submarinas de las posibles cajas negras del avión de Egyptair que se estrelló en el mar Mediterráneo con 66 pasajeros a bordo. Esto fue informado por el Ministerio Egipcio de Aviación Civil, quien indicó que el navío se encontraba realizando las labores de búsqueda del artefacto. En Suiza fue inaugurado el nuevo túnel ferroviario de San Gotardo, al sur del país, considerado el más largo y más profundo del mundo. La obra tiene una longitud de 57.1 kilómetros y una profundidad por debajo de las rocas de 2.300 metros. La construcción requirió 17 años para ser culminada. Bien amigos, es momento de hacer una nueva pausa. Y más adelante en Noticiero Venevisión. Lista para otro reto. Giselle Cecín apunta a la montaña más alta. En breve los detalles con Tony Cittadini. A esta hora, la canciller de la República, Delcy Rodríguez, se pronuncia sobre la decisión del secretario general de la OEA, Luis Almagro, de invocar la Carta Democrática Interamericana. Milagros Zambrano se encuentra en vivo desde la Casa Amarilla y nos tiene todos los detalles. Muy buenas tardes, Milagros. Es importante este pronunciamiento porque sería la versión oficial luego del tuit que se publicó y el comunicado que publicó la Cancillería, pero no hemos escuchado de su boca las impresiones. ¿Cuál es el ambiente que se espera a esta hora ahí en la Casa Amarilla? Hola Andrina, ¿qué tal? Sí, efectivamente, como tú comentabas, ya está a punto de comenzar esta rueda de prensa que ha sido llamada por la Cancillería venezolana con medios nacionales e internacionales para dar una explicación respecto a la posición de Venezuela. Se dice que se tiene todo un tema, toda una exposición de motivos, pero estamos esperando que ya comience y ya en estos momentos comienza a hablar la posición del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Queremos de igual forma enviar un saludo a todas las misiones diplomáticas de Venezuela en el exterior que están haciendo seguimiento a esta rueda de prensa. Como ustedes saben bien, el día de ayer ocurrió un hecho grave.
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, el señor Luis Almagro, decidió activar la invocación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana a fin de que le sea activada esta carta a Venezuela. Yo voy a detenerme a dar detalles desde el punto de vista jurídico y voy a empezar, por supuesto, con el artículo que está invocando este señor. Artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. En caso de que en un Estado miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, etcétera, etcétera, etcétera. Me refiero al supuesto contenido en este artículo 20, en caso de que se produzca una ruptura del orden constitucional que afecte gravemente la vida democrática de este país. Ayer el presidente Maduro decía con absoluta razón jurídica de que la Carta Democrática Interamericana es una entelequia, un eufemismo. No tiene una dimensión punitiva. Y mucho se ha dicho sobre la Carta Democrática en relación a Venezuela. Primero, no puede aplicarse carta alguna. Esa palabra no existe en el ámbito de la Carta Democrática Interamericana, porque no hay una dimensión punitiva sobre los estados. En segundo orden de ideas, y nosotros ayer denunciamos en un comunicado oficial del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que el señor Almagro estaba haciendo un uso fraudulento de este artículo, de la carta y de su actuación como secretario general. Y es un uso fraudulento porque la Carta Democrática Interamericana, y aquí está el embajador Jorge Valero que estuvo presente en su redacción, es justamente para proteger los sistemas democráticos de los golpes de Estado, es justamente para proteger las alteraciones del orden constitucional. Y en Venezuela no hay ruptura de orden constitucional alguno. Y de darse la protección tendría que dársela al gobierno legítimo y constitucional, que en este caso sería al gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros. En un año de actuación del secretario general Luis Almagro, yo voy por favor a pedir al equipo de apoyo, se ha dedicado a una campaña de hostigamiento contra Venezuela, a una campaña en connivencia con factores locales que piden la intervención de nuestro país en una clara posición apátrida. Traicionan el proyecto nacional de nuestros libertadores, del libertador Simón Bolívar. Traicionan el legado histórico de valentía del pueblo de Venezuela que dio su vida para defender la independencia y la soberanía de nuestra patria. Solamente, ahí está, en el año 2016 de la cuenta Twitter del señor Almagro, solamente 99 tweets fueron producidos. De esos 99 tweets, solamente en el año 2016, 62 se produjeron en el mes de mayo, cuando le entra la desesperación a los factores imperiales por cumplir la instrucción que el día 14 de marzo del año 2016 dio el presidente de los Estados Unidos de derrocar al gobierno del presidente Maduro, de cambiar al presidente Maduro, que es el presidente legítimo y constitucional de esta república independiente, libre y soberana. El señor Almagro, en conclusión, ha dedicado 36.4% de su cuenta en tweets para atacar a Venezuela. ¿Y cuántos estados hay en la Organización de los Estados Americanos? Pero él se dedica a hostigar y a agredir permanentemente a Venezuela. Y yo quiero, por favor, que me remitan al contenido de estos tweets. Ahí están los tweets contra el Consejo Nacional Electoral, previo a las elecciones del 6 de diciembre y posterior también a las elecciones del 6 de diciembre, dirigida a la presidenta de un poder autónomo de Venezuela, donde le dice que las condiciones para el 6 de diciembre no estaban garantizadas a nivel de transparencia y justicia electoral. Yo quiero aclarar, desde el punto de vista administrativo, este señor
no está por encima ni siquiera de los cancilleres. Este señor no da órdenes en el continente, no da órdenes en Venezuela. En Venezuela, Almagro no da órdenes. Así que ese informe pirata que hizo contra Venezuela, ya tú sabes la recomendación que te dio el presidente Maduro. Tú no instruyes a los poderes públicos en Venezuela, ni das órdenes al pueblo de Simón Bolívar, de Hugo Chávez. No eres quien, nadie lo es, para instruirlo. Tú solamente eres un instrumento imperial para cometer un cometido, un objetivo, que es apoderarse nuevamente en el orden económico de los recursos inmensos naturales que tiene Venezuela. En el orden político, afectar los procesos maravillosos de integración, de unión, de amistad, de solidaridad que ha recorrido este continente en la última década y que lo ha ayudado a superar la catástrofe social que significó el neoliberalismo de los años 80. Luego, mensaje contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Quién eres tú? ¿Quién te eligió a ti? Usted, señor Almagro, es secretario general de una organización. Usted es un funcionario que debe regirse por las normas que rigen el comportamiento de los funcionarios en los organismos internacionales. Yo voy a leerle para recordárselo de todas maneras el artículo 118, donde están contemplados el marco de su actuación. Artículo 118. En el cumplimiento de sus deberes, es decir, el trabajo que hace día a día este señor y por lo cual gana una cantidad importante de dólares al año, el secretario general y el personal de la Secretaría no solicitarán ni recibirán instrucciones de ningún gobierno, ni de ninguna autoridad ajena a la organización, y se abstendrán de actuar en forma alguna que sea incompatible con su condición de funcionarios internacionales responsables únicamente en la organización. Se lo voy a repetir por si no sabe leer, señor Almagro. Se abstendrán de actuar en forma alguna que sea incompatible con su condición de funcionario internacional. Y además, usted no puede recibir instrucciones ni de gobierno, ni de autoridad alguna ajena a la organización. Y usted, sabemos, está cumpliendo la instrucción que dio el presidente Obama de cambiar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Usted está cumpliendo la instrucción que le dio el señor Ramos Alú. En fecha 16 de mayo de 2016, cuando el señor Almagro además enloquece, como así lo evidenció en el manejo neurótico de su cuenta Twitter, el señor Ramos Alú, presidente de la Asamblea Nacional, le dice que existe un deterioro progresivo de la institucionalidad que encuentra un hito importante en los años 2003 y en los años 2005. Y yo quiero recordarles la ley de autoperdón que promovió la oposición venezolana. Porque ellos hablan de una crisis de institucionalidad, no de ahorita. Pero la crisis de institucionalidad no es tal, no existe. Lo único que ha existido es la permanente voluntad de la élite opositora. Bien, es parte de la rueda de prensa a esta hora de la canciller Delcy Rodríguez desde la Casa Amarilla, donde hace un pronunciamiento acerca de la invocación de la Carta Democrática para Venezuela. Bueno, vamos entonces a la pausa. Así es, al regreso en entrevista a Venevisión nos acompaña Francisco Torrealba, diputado de la Asamblea Nacional en representación del Gran Polo Patriótico. Ya está aquí en el estudio con nosotros, así que los esperamos en breve. Claro. ¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista a Venevisión, tal cual como lo anunciamos. Ya está aquí en el estudio con nosotros Francisco Torrealba. Él es diputado ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Estamos viendo esta rueda de prensa en la cual la canciller de la República, Delcy Rodríguez, fija posición acerca de lo que ha ocurrido en estas últimas horas. Todo el continente, yo creo que todo el mundo está bien atento a lo que está sucediendo en la OEA. Vimos que fue convocado un receso por parte del embajador en esta sesión extraordinaria convocada para el día de hoy.
hoy hay mucha tensión en el ambiente y sobre todo muchos venezolanos preguntándose ¿cuál es el impacto de haberse invocado la Carta Democrática Interamericana? ¿De qué manera esto tiene un impacto para los venezolanos? La canciller hablaba de las acciones jurídicas, que no implica acciones punitivas, pero yo quisiera que a detalle usted nos explicara qué impacto tiene que se invoque la Carta Democrática. Bueno, lo primero, buenas tardes, Hendrina, buenas tardes a los usuarios y usuarias de Venevisión. Gracias por la invitación. Lo primero que tenemos que decir es que efectivamente el secretario general de la OEA, con esta última actuación, que forma parte de su corriente de actuaciones inéditas, digo inéditas porque ningún secretario de la Organización de Estados Americanos había asumido este tipo de conductas en el pasado respecto a ningún país. Y Almagro se ha permitido, bueno, enfocarse en Venezuela como objetivo de agresión constante, permanente y sistemática. Ahora, yo creo que sorprendió incluso a los cancilleres de unos cuantos países, porque él se atribuyó la facultad que de alguna manera puede tenerla conferida en los estatutos, pero que en todo caso le corresponde a los gobiernos de invocar la Carta Democrática, que fue hecha para proteger a los países miembros de esa organización ante la eventual ruptura del orden constitucional. Exacto, que no ha ocurrido en el caso de Venezuela ni va a ocurrir, por cierto, ¿no? Pero Almagro se apresura y se va desbocado a atacar de nuevo a Venezuela por esta vía. Desde el punto de vista jurídico, el artículo 20, que es precisamente el fundamento o el argumento fundamental en el cual se deriva este informe que contiene 132 páginas, ¿cuál es el argumento de fondo? Se habla de las acciones jurídicas que ha tenido el Tribunal Supremo de Justicia en contra de la Asamblea Nacional. ¿Esto se puede calificar como ruptura del orden constitucional? No, lo que sin duda es una pretensión de romper el orden constitucional es la actuación permanente de la mayoría de la Asamblea Nacional. Una Asamblea Nacional que ha venido para desconocer a los otros 4 poderes que existen de acuerdo a nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que ha venido para, por una parte, hacernos perder tiempo a todos los venezolanos y venezolanas, por otra parte, para dejar claro que le mintieron de nuevo al país cuando hablaron de la última cola y por otra parte, que es lo que ha hecho de forma más destacada, intentar desaplicar la Constitución al creerse con derecho a imponer un sistema de gobierno parlamentario que es distinto al sistema de gobierno establecido en esta Constitución y en todas las 27 constituciones que hemos tenido, que es presidencial. Es decir, la Asamblea Nacional no solamente agrede y ofende a otros poderes, como lo ha hecho, por ejemplo, en este momento la tiene enfilada contra el Consejo Nacional Electoral y contra sus rectoras. Ha agredido además al Tribunal Supremo de Justicia de forma reiterada y sistemática. Lo mismo ha ocurrido con el Poder Ejecutivo Nacional. Se cree en facultades de desplazarle las competencias al presidente constitucional y legítimamente electo por la mayoría de los venezolanos y venezolanas, Nicolás Maduro Moros. Entonces, tenemos aquí, por supuesto, ahora se ha creído también con derecho de ir a la OEA, el presidente, el colega Ramos, con derecho de ir a la OEA a pedir que haya intervenciones. Hay un grupo aquí de apátridas que pretenden que los problemas que ellos no han podido resolver porque no tienen ninguna propuesta para el país, que los votos que ellos no han podido conseguir porque no han tenido la voluntad de la mayoría de los venezolanos y venezolanas, se los resuelvan desde el exterior con una intervención. Yo estoy seguro que aquí chavistas y no chavistas vamos a estar de acuerdo en que hay que cerrar filas en torno a la defensa de nuestro país, que hay que cerrar filas para que aquí no venga nadie a imponernos cosas y que hay que sobre todo privilegiar todo lo que tiene que ser las discusiones y los debates. Indistintamente de que en algunos puntos no estemos de acuerdo, tenemos que resolver las cosas de los venezolanos aquí en Venezuela y los venezolanos y las venezolanas. No que nadie venga a intervenirnos ni a imponernos cosas con las cuales no estamos de acuerdo. Ahora bien, el diputado Florido, en este mismo espacio, que él es el que preside la Comisión de Política Exterior del Parlamento, él señalaba de que no había intención de intervención sobre Venezuela, sino más bien la resolución de una comisión de buenos oficios de la OEA que venga in situ a verificar cuál es la realidad que se está viviendo en torno a las diferentes crisis que vive en el país. Bueno, eso no es lo que está planteándose en este momento en la OEA. En la OEA se está planteando una intervención y eso es lo que planteó Almagro y eso es lo que plantean algunos cancilleres de algunos países que tienen a Venezuela en la mira, porque precisamente reciben instrucciones de otros países que son los que detrás de todo esto están orquestando la agresión en contra del pueblo venezolano. Nosotros lo que hemos dicho y repetimos hasta la saciedad es que nosotros estamos en condiciones de seguir avanzando en la construcción de la solución a nuestros problemas desde aquí, desde Venezuela, con los venezolanos y las venezolanas. Y en todo caso, si existiera una real intención de cooperar, de ayudar, este señor Almagro ha quedado deslegitimado incluso para ser parte de un buen oficiante, porque su postura es evidentemente parcializada, es evidentemente contraria
a la postura que tiene el gobierno venezolano. Estábamos haciendo seguimiento a lo que estaba ocurriendo en Washington y veíamos cuando el embajador de Venezuela, Bernardo Álvarez, solicitaba un receso. También hubo declaraciones de un vocero de la OEA que decía que se requieren 23 votos para la activación de la Carta Democrática. Esto supone un trabajo de lobby internacional. El presidente Nicolás Maduro ocupó el cargo de canciller durante un largo periodo. Se ha hablado de alianzas estratégicas fuera de Venezuela importantes, pero también hay en la región hay otra conformación en la geopolítica considerando aliados fundamentales como Brasil, Argentina. ¿Quiénes serían los aliados internacionales para Venezuela para asumir este desafío? Bueno, en Brasil, todo el mundo lo sabe, fue dado un golpe de Estado contra una presidenta electa por más de 54 millones de ciudadanos de la República Federativa de Brasil. En Argentina también lo sabe todo el mundo. Hay un gobierno de derecha que ya ha echado a la calle, aplicando políticas neoliberales a decenas de miles de trabajadores y trabajadoras, que ha aumentado todos los precios de los servicios de primera necesidad exponencialmente. De manera que ahí hay una circunstancial alianza para tratar de agredir a Venezuela, donde no solamente está Almagro, sino también están algunos de los presidentes de estos países, algunos de ellos como Temer, que es un presidente que no lo eligió nadie, que está en Brasil, y que quisieran aprovechar la oportunidad para darle un golpe a Venezuela. ¿Cuáles serían los países aliados que serían votos claves a favor de Venezuela? No, nosotros tenemos en toda esta región, la mayoría de los países de esta región saben lo que ocurre en Venezuela, de manera que no va a haber espacio para la manipulación. Si esa votación se produce, nosotros sabemos que va a prevalecer, que va a privilegiarse la condición de la soberanía que nosotros tenemos. Y nosotros vamos a hacer que esa condición de soberano se respete indistintamente de cualquier situación. Aquí no vamos a permitir que nadie venga a decirnos cómo hacer las cosas. Aquí nosotros seguiremos discutiendo con quien tengamos que discutir en los términos siempre de respeto y de tolerancia que deben imponerse, pero entre nosotros. No vamos a resolver nuestros problemas haciendo que alguien de afuera venga a intervenir. Diputado, ¿usted cree que esta situación puede torpedear el llamado a diálogo que se había convocado? El llamado a diálogo que se ha convocado está desarrollándose con sus altibajos, como es normal cuando hay posturas encontradas. Nosotros, repito, sabemos que del lado de la oposición hay gente que está ganada para el diálogo. Nosotros sabemos que del lado del gobierno y de la Revolución Bolivariana, el presidente Maduro ha dicho que extenderá y extiende permanente y constantemente su mano para que nos sentemos a conversar como se sentaron ya a conversar una primera vez y como tendremos que seguir conversando, porque esta postura de Almagro que intenta agredir a Venezuela desde Washington, desde los Estados Unidos, desde la OEA, no va a prosperar, porque aquí definitivamente chavistas y no chavistas no vamos a permitir ningún tipo de intervención extranjera. Nosotros somos hijos e hijas del libertador Simón Bolívar y aquí tenemos un país soberano y una patria que vamos a defender y con unos cuantos problemas que además tenemos que intentar resolver. Y la construcción de ese problema pasa, por cierto, porque la Asamblea Nacional deje de hacer perder tiempo al país y a quienes formamos parte de ese foro político. Para finalizar, el presidente de la República ayer hacía el anuncio de que va a emprender una demanda judicial contra algunos diputados de la Asamblea Nacional, específicamente contra la directiva. ¿Qué pudiera derivar esto? Mira, yo creo, lo hemos dicho incansablemente, ahí la mayoría de la Asamblea Nacional, a cuenta de tener mayoría en la Asamblea Nacional, que es uno de los 5 poderes que existen, no puede venir a hacer lo que le dé la gana. Esa mayoría debería usarse para ponerse al servicio de la construcción de las soluciones para los graves problemas que hoy estamos atravesando los venezolanos y venezolanas. No para ponerse de espalda al país, sino para sumarse en la construcción, junto con el gobierno, en la construcción de soluciones, repito, para todos los venezolanos y venezolanas. Si la mayoría de la Asamblea Nacional y esa Junta Directiva insiste en abrogarse competencias que no tiene, si la mayoría de la Asamblea Nacional y esa Junta Directiva insiste en pelearse y descalificar a todos los demás poderes que existen de acuerdo a nuestra Constitución, obviamente tiene que ser objeto de una demanda. Alguien tiene que poner orden. Ellos no pueden hacer lo que les dé la gana. Y los venezolanos y venezolanas estamos aquí para vigilar que nadie se salga del hilo constitucional, porque detrás de todo esto, y es la denuncia importante, se ha intentado dar un golpe de Estado desde el Poder Legislativo que no ha prosperado, a pesar de que ya se le va a vencer el lapso que se dio el mismo presidente de la Asamblea Nacional. Han intentado generar clima de desestabilización y de violencia para justificar una intervención armada en Venezuela y nosotros día a día hemos ganado la paz. Yo el llamado que le hago a todos los venezolanos y venezolanas es a seguir construyendo la paz y construyendo las alternativas que nos permitan resolver los graves problemas que tenemos. Diputado, se nos agotó el tiempo, pero hay un tema que no se nos puede escapar. Hoy acudieron una comisión de diputados ante el CNE para emplazar al organismo electoral y pedir todas las referencias para la activación del referéndum revocatorio. ¿Qué opina de esto? Nosotros no le tememos miedo al referéndum. De hecho, el referéndum existe en la Constitución gracias al comandante Chávez y a la Revolución. Si no fuera por el comandante Chávez y la Revolución, aquí no habría ni siquiera posibilidad de hablar de ese tema. En todo caso, si ellos cumplen los requisitos, si ellos
dan el procedimiento que está establecido, nos contaremos. La revolución y el chavismo no le tiene miedo al pueblo, al contrario, como nos enseñó el comandante, confiamos plenamente en la sabiduría popular y el presidente Maduro es un hombre demócrata, igual que somos todos los revolucionarios y las revolucionarias, y sabemos que inteligentemente el pueblo en su oportunidad se pronunciará, como una vez lo hizo ratificando al comandante Chávez. Si llegara el caso, cuando ellos cumplan los requisitos, se pronunciará para ratificar al primer presidente chavista Nicolás Maduro Moros. Gracias a Francisco Torrealba, diputado ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde, Néstor. Feliz tarde, Andrina. Amigos, hasta aquí la presente emisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta y ustedes deciden. Buenas tardes para todos.